Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de nuestros encuentros culturales con la colaboración del Confidencial. En un ciclo que vamos construyendo juntos mes a mes, convencidos de que la cultura, en todas sus formas, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender el mundo que nos rodea y también para transformarlo. Hoy nos reunimos para mirar hacia el futuro de un terreno conmovedor, las artes escénicas. La ópera, el teatro, la danza, son géneros que han sabido mantenerse vivos a lo largo del tiempo, reinventándose una y otra vez y dialogando con las distintas generaciones que los reinterpretan. En una época donde la tecnología marca nuestras costumbres, donde el turismo transforma nuestros paisajes y ciudades y donde nuestros hogares se han vuelto centros de consumo solitario, las artes escénicas siguen defendiendo la experiencia colectiva. Esa sensación de estar juntos frente a algo que nos emociona y que compartimos a la vez. Aparentemente podemos ser optimistas sobre su futuro. Las grandes instituciones escénicas no solo han resistido a los cambios, sino que muchas han salido fortalecidas, contando con el apoyo de la inversión pública, fundaciones, mecenazgos e iniciativas privadas que han sabido aportar nuevos modelos de gestión y programación. Sin embargo, también existen desafíos. Se enfrentan al envejecimiento de su público, a la dificultad de romper las burbujas sociales o a la necesidad de hablar con nuevos lenguajes sin perder su profundidad. Todas estas cuestiones las abordaremos en el debate que tiene lugar hoy, de la mano de los expertos que nos acompañan. Antonio Mural, gestor cultural, Julio Bravo, crítico teatral y de danza en ABC, y Paula Corroto, redactora de Cultura en El Confidencial, y conducido por el periodista y escritor Rubén Amón. Gracias a todos por estar aquí, por darnos la oportunidad de escuchar voces que nos puedan ayudar a imaginar cuál puede y debe ser el lugar de las artes escénicas en el mundo que viene. Cuando queráis. Empezamos este encuentro, gracias a los tres por comparecer, con esta imagen que se corresponde con el montaje de La Traviata, que se estrenó ayer en el Teatro Real. El motivo de elegir esta imagen responde, claro, al hecho de que vamos a hablar de artes escénicas y también al hecho de que la ópera aglutina todas ellas, porque además de la música y del canto, aglutina el teatro, el lenguaje teatral y, desde luego, la danza. También porque esta propuesta vanguardista, que a todos sorprendió en Salzburgo en 2005, se presentó al público como un gran escándalo y ha terminado convirtiéndose en un gran clásico. Se la reparten y disputan los grandes teatros del mundo, y ese es el motivo por el que ha recalado en Madrid. En realidad tenía que haberlo hecho en 2020, pero intervino el COVID y se tuvo que transformar La Traviata en un espectáculo semi-escenificado, sacrificando este montaje extraordinario que, entre otras razones, proyectó para siempre la gloria de Anna Netrebko. El caso es que 5 años después del COVID, La Traviata ha vuelto al Teatro Real como si fuera la manera de rehabilitar la salud de las artes escénicas después de un periodo crítico, como ha sido ese. Me parece que es un buen punto de arranque para esta conversación que vamos a tener, ¿no? Si estamos ya a salvo del COVID y si el peligro de tener en casa un espacio de ocio, un hogar predispuesto a no salir nunca porque la tecnología nos facilita no hacerlo, ha sido superado por la tendencia y la predisposición a asomarnos a otros mundos que tienen una vitalidad, yo creo que mucho más sana de la que podría imaginarse. Y La Traviata también es un ejemplo de la paradoja de espectáculos tradicionales concebidos con lenguaje vanguardista, pero dirigidos a públicos de sesgo adinerado, porque no todos los espectadores se pueden pretender asistir a una función de estas características. Y esas son otras de las paradojas que vamos a tratar en delante de estos señores y señora. Y Antonio, voy a empezar contigo. Antonio ha sido director de muchas cosas,
prácticamente de todas. Últimamente el Festival de Granada. Últimamente de ninguna. Pero también el Teatro Real. Y te pregunto, Antonio, y ya introduzco la conversación para que intervingáis cuando queráis, si hemos superado un punto de inflexión delicado, crítico, como a todos nos pareció, hasta qué punto las artes escénicas podían sufrir el COVID y cómo remontar después la confianza de los públicos, siendo a veces precaria la propia relación del público y las artes escénicas. ¿Tú crees que hemos pasado el momento crítico? Sí, yo creo que absolutamente. El COVID fue algo agudo y, como pasa con las enfermedades agudas, el tratamiento y la recuperación también es aguda. No es como las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, es verdad que el COVID nos desconcertó a todos, pero bueno, a todos y en todos los sectores, no solamente en el cultural, sino en el empresarial, en todos, ¿no? Y es verdad que aquello paralizó, nos tuvimos que reinventar los teatros. En España sufrimos mucho menos que en otros lugares de Europa y del mundo, porque aquí, excepto los 3 meses de confinamiento, el resto, los espectáculos se hicieron, cosa que en Alemania o en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos no se hacían. Entonces aquí no hubo un parón como hubo en otros países. Y desde luego estamos ya, fijaros, 5 años, ¿no? Pensamos que es increíble cómo ha pasado el tiempo, digamos 3 desde que el COVID, porque el COVID no solo fue el 20, sino que también fue el 21. Entonces yo creo que ha habido una recuperación, por lo menos en el sector musical y en el, tú sabes más, del sector teatral y de la danza. Pero bueno, un ejemplo es el que has dicho, de la Traviata se han programado 18 funciones. O sea, eso quiere decir que van a pasar 30.000 personas por el Teatro Real solo en una producción. En el año 1985 en España no había, perdón, en Madrid no había un teatro de ópera como el que tenemos ahora. Había un teatro de la Zarzuela donde se hacía ópera. Y en aquel teatro de la Zarzuela donde se hacían 5 óperas, a lo largo de la temporada pasaban 25.000 personas. Creo que con este ejemplo lo tenéis claro, ¿no? Julio, Pablo. Sí, yo creo que el COVID lo hemos olvidado ya en todos los sentidos porque hemos querido olvidarlo. Pero las artes escénicas, a mí hace unos meses me decía un director de teatro que este año es cuando por fin el público se ha olvidado del COVID y ha decidido volver al teatro. Y hay buenos ejemplos. En el Teatro Español, por ejemplo, está llenando, poniendo el cartel de no en localidades constantemente. Y otros teatros lo mismo. Y ves una efervescencia y una vitalidad tremenda que hace que efectivamente ya el COVID sea un mal recuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos y, como te decía antes, bueno, yo soy bastante entusiasta con el momento en el que estamos viviendo, porque además no solo porque hayamos dejado atrás el COVID, es que yo recuerdo que al teatro, sobre todo, y a la danza le afectó mucho la crisis económica, que no nos acordamos de ella igual, pero hizo bastante daño y los teatros lo pasaron fatal en la programación, los creadores, para el público también fue muy difícil. Y cuando ya estábamos superando aquello, 2020, COVID, y aquello fue un gran mazazo porque veníamos de la recuperación de aquella crisis. Entre la crisis, perdóname, Sí. y el COVID se han dejado muchos pelos en la gatera, de todos modos. Sí. Entonces, ahora... La danza, por ejemplo, hay muchas compañías que han tenido que frenarse, que parar, y la actividad en cuanto a la danza privada, que es muchísimo menor. Sí, por eso que lo que realmente hizo daño a las artes escénicas fue la crisis. El COVID fue un mazazo porque ya se estaba un poco hacia una recuperación y, sin embargo, en estos últimos, porque como bien decías, el COVID fue 2021 y 2020-21 y un poco de 2022, y ha sido realmente ahora cuando, como dice Julio, vas al teatro, está lleno, es muy difícil encontrar entradas en Madrid. Y bueno, yo como periodista y como espectadora, la verdad es que me parece fantástico porque además hay, yo creo que para todos los públicos, hay todo tipo de teatros, todo tipo de públicos, generaciones, o
O sea, yo diría que estamos en un muy buen momento. Pero No hay lo un estáis viendo, detalle. aquí hay una estadística, un cuadro de los hábitos culturales de los españoles, contemporáneo este cuadro. Ahí dice mucho del ímpetu de las artes escénicas y musicales, incluye a todas. Y en el caso de la ópera, un 3,9%, de la zarzuela un 1,8%, de la danza un 7,3%. Es un panorama bastante sensato, ¿no? Sí, Que traslada, en cambio, la idea de la ópera como espectáculo de grandes minorías, valga la contradicción. Y, bueno, Antonio, tú tienes mucha experiencia en el ámbito privado, lo tienes en el público privado. Claro, es que hay una cosa que hay que matizar de lo que vosotros decíais, que es muy importante. Tanto en la danza como en el teatro, lo que abundan son las compañías privadas. Y en el campo de la música hay un mayor sustento público. Sí. Entonces, claro, si tú cuentas compañías públicas de danza, 2. El Ballet Nacional Y la compañía Y y la la Compañía claro. Nacional. En el teatro tienes los teatros de aquí y algún Sí. teatro más. Ya Lo los demás teatros- son privados. Los teatros públicos ya no producen, son contenedores en Sí, su mayoría, sí, sí. Lo hay que, Sí, claro que hay, pero el volumen de producción que tenían antes ahora es menor y producen con empresas privadas. Sí, y hacen la red de teatro y pasean lo que las Eso empresas es. privadas, pero es una subvención en todo, es una contratación. Sí. Claro, eso en el mundo de la música no, porque las orquestas son todas orquestas profesionales que están pagadas normalmente Claro. o por las instituciones regionales Comunidades, o nacionales. Y en la ópera no te quiero contar, la ópera es absolutamente pública y así ocurre. Entonces, claro, el COVID fue muy diferente el impacto que tuvo en el teatro o en la danza o en el circo y el que tuvo en la música clásica y en la música contemporánea, perdón, en la música pop, que también es todo privado. Claro, eso también rompió radicalmente la historia. Bueno, hay un acrónimo que es una palabra que es INAEM, dicho así, INAEM, que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, que es el eje vertebral de la implicación del Ministerio de Cultura en el ámbito de las artes escénicas. Sí. Digamos que una de las características que tiene el hábitat cultural español es que las competencias de cultura casi todas están transferidas a las comunidades autónomas, Sí. pero que el INAEM se guarda algunos brazos y ahí es donde el INAEM justifica su presencia en la tutela de algunas compañías de teatro y de danza, de orquestas y de festivales, ¿no? Como el de Granada, como el de Almagro, por ejemplo. Sí. Sí. Y por eso os preguntaba sobre si tenemos en España una estructura suficientemente de tejido público garantizada o si dependemos mucho de la confianza del sector privado y de los estímulos que el sector privado, y os preguntaré otra cosa después que tiene que ver, no existiendo una ley de mecenazgo que proteja la iniciativa de los sponsors cuando quieren involucrarse en la cultura, ¿no? ¿Cómo es este tejido? Pues el tejido público, yo creo que en cuanto al teatro y la danza es un tejido suficiente del que dependen en exceso las compañías, sobre todo en danza es imprescindible. Desde teatro todavía por sus características pueden bandear solos. Pero yo lo que echo de menos, tanto en el teatro como en la danza, es un tejido privado, una industria. Creo que a España le falta una industria teatral fuerte, porque eso permite una mayor cohesión entre las compañías, entre los grupos y una mayor independencia. Sí, y que porque esto siempre es una cosa que yo me he preguntado, y lo he preguntado muchas veces en reportajes, y esto seguro que tú lo sabes muy bien, Julio, el tema de las giras, ¿no? Qué difícil es, quizás no sé, porque no existe un poco este tejido un poco más fuerte porque hablábamos, ¿no? En Madrid podemos ver muchas cosas, también en Barcelona, pero a muchas otras ciudades de España no les llega nunca, Claro, nunca nada. Porque salvo Madrid y Barcelona, el resto de los teatros, y Bilbao también, y Valencia a lo mejor tiene alguno, el resto de los teatros son públicos. Claro. Entonces, las programaciones las hacen programadores públicos con una serie de condicionantes, tanto políticos en algunos casos, o sea, no atienden tanto al público como
como a condicionantes diferentes. Sí, no, es que muchas veces me preguntan, oye, qué bien que has escrito esto sobre algo que hay en el Matadero, que hay en el CDN. Es que el panorama... Segovia y no lo puedo ver. Claro, el panorama en Madrid y del resto de España es... Completamente distinto. La escénica no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Este es un problema. Ese es para mí, Y yo ese es creo uno de que los grandes problemas. El gran problema. Sí, Claro. O sea, ese acrónimo que tú has dicho del INAEN es el culpable de todos los males de este país. A ver, dilo. Es el culpable de todos los males de este país y yo he trabajado allí. Se creó en el año... sabes, 85. Lo sé se creó en el año 1985 por un señor que se llamaba, que entonces fue director general de música y que se llamaba José Manuel Garrido Guzmán. Y bueno, a quien echamos de menos. Mucho de menos, porque desde entonces, desde aquellos 4 o 5 años donde se creó todo, después se ha producido un deterioro constante en el que aquello parece que va a explotar, pero nunca explota. Sí. Y entonces, claro, aquí hay un grave problema. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas es un instituto nacional, pero solamente se disfruta en Madrid. Y claro, esto es tremendo, porque la Orquesta Nacional apenas sale, porque la Compañía Nacional de Danza apenas sale, porque el Ballet Nacional, que sí sale mucho, no puede salir porque es tan encorsetado el problema que tienen en el INAEN, que no pueden hacer, esto es increíble, más horas de las que les autoriza su... Y entonces les demandan giras por todo el mundo, y digo todo el mundo, Tokio, Sydney, donde sea, y no pueden ir porque las horas de los trabajadores no pueden exceder de un número determinado de obras, y estas cosas ocurren. Entonces, claro, aquí tenemos un grave problema, porque cuando hablamos de lo público es el INAEN, pero lo público solo tiene lugar en Madrid. ¿Qué pasa con el de Soria que tú decías? ¿Qué pasa con el aficionado de Oviedo? ¿Qué pasa con el aficionado de Almería? Sí. Y esto es un grave problema que esto da para otro debate. Bueno, no, para este debate. Este es el debate, Antonio. De hecho, me pregunto que muchas de las estadísticas entusiastas del público tiene que ver con el fenómeno de los musicales y de la gente de provincias que viene el fin de semana a Madrid a ver el Rey León. Pasearse por la Gran Vía y revitalizar una actividad que estaba extinta y que también forma parte de estas estadísticas. O sea, cuando hablamos de teatro y teatro musical... El 80% de los espectadores de los musicales son de fuera. Sí. Y esta es la expresión de lo que dices, ¿no? No Pero existe la vida cultural en otras ciudades. Hemos repetido el mismo sistema, los musicales, lo mismo ocurrió primero en Nueva York, en Londres, que es donde surgieron, y luego aquí que han llegado con 20 años o 25 años de retraso, pero es el mismo sistema. Acordaros que la gente íbamos a Nueva York o a Londres para ver musicales, cuando aquí no había ninguno. O hubo uno, el de Jesucristo Superstar, ¿os acordáis? Pero claro, pero bueno, los musicales son artes escénicas y además dan trabajo a mucha gente y ha habido mucha gente joven que se está introduciendo en el mundo del canto o en el mundo de la música gracias a los musicales, o sea que también son la locomotora. Sí. Yo creo que en los musicales el repunte, porque siempre se han ido haciendo cositas y además, quiero decir, el musical, la zarzuela es un musical. Si se hiciera en las mismas condiciones, es lo mismo. Pero el repunte del musical ha provocado un efecto locomotora en los teatros, en la manera de producir teatro, y se produce de otra manera, de un modo con más calidad, cuidando más el producto. Sí. Y yo creo que tiene un efecto positivo enorme. Bueno, es que además una de las cosas que decíais antes de lo del COVID precisamente fueron los musicales, también porque decías que claro, se contrata muchísima gente, mueve muchísima gente, de los que más sufrieron fueron las empresas de los musicales. Porque cuando ya se había abierto, como Claro, decía Antonio, porque ahí no ellos hubo público. Ellos no podían, efectivamente. Y no podían al 50%, Claro, que es lo que se podía, porque no. como no estaban subvencionados, como en el caso de lo público no había ningún problema, porque las orquestas y compañías de orquesta de música todos cobraban. O sea, no tuvieron ni que hacer un ERTE. Y otra circunstancia, Antonio, que la competencia desleal del sector público al sector privado en los precios. Porque tú teniendo una orquesta propia o una compañía propia, puedes jugar con una horquilla de precios mucho más baratos, mientras que si organizas un concierto a título privado,
no te puedes permitir unos precios tan baratos precisamente porque necesitas recaudar en taquilla, lo cual no se lo plantea en la actividad pública, ¿no? Y se produce esa competencia desleal, ese ataque del sector público al privado. Lo digo porque en ausencia de una ley de mecenazgo tenemos un sector privado que si quisiera interesarse por la cultura tendría muy pocos estímulos para hacerlo. Julio ha dicho una cosa que a mí me parece estremecedora y la escuchamos ya con el cine. No existe una industria cultural. Que no exista una industria cultural se deriva de que tampoco existen estímulos en el sector privado para involucrarse en la cultura a través de garantías fiscales, ¿no? Que es lo que siempre se ha pedido, una ley de mecenazgo auténtica, ¿no? Pero esta la llevan pidiendo... Es que a Estados Unidos le reprochamos su desinterés hacia la cultura cuando en realidad la sociedad civil encuentra los estímulos en el ámbito de la recuperación fiscal de todo aquello que se invierte en la cultura. Y tampoco somos el modelo centroeuropeo ni francés, donde el Estado llega hasta las entrañas del territorio y del sistema para conseguir que el sistema cultural funcione como una industria, ¿no? Sí, nos hemos quedado un poco como ahí, ¿no? Ni Francia ni Estados Unidos. Entonces, sí, es un poco complicado. Yo creo que hay como cierto pudor en el sector de la palabra industria. Cultura, industria, como que dicen, no puede ser, yo hago cultura, entonces no hago industria. No, es ridículo, pero yo creo que existe, sobre todo en el mundo del teatro, yo hago cultura, entonces no tengo derecho a... Como si te permitieras, ¿no? Derecho a subvenciones, porque yo estoy, bueno... Pero está cambiando un poco también eso ya, ¿no? Lo decías tú un poquito con el tema de los musicales, ¿no? Que la producción está cambiando un poco porque el musical al final es mucho más privado, ¿no? Y que es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión... sí, irá con el tiempo... Bueno, es que no va a quedar otra, en realidad. O sea que, Hombre, todo esto ha cambiado radicalmente. Ha cambiado mucho. Pero ha cambiado en todos los órdenes de la vida en este país, ¿no? Este país no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 30 o 40 años aquí, que tampoco hace tanto de esto. Muchos de los que estamos aquí nos podemos acordar perfectamente, los jóvenes no, pero este país le ha dado una vuelta radicalmente a lo que había. Yo he dicho antes que había 25.000 espectadores en la temporada completa de ópera en el Teatro de la Zarzuela, donde había 5 títulos por 5 funciones a 1.000, son 25.000. Solo en La Traviata va a haber más de 30.000 personas. Entonces, claro, esto ha cambiado radicalmente en todos los órdenes, pero no se ha creado esta industria que sí la tiene Inglaterra, por ejemplo, con el teatro, o la tiene Francia con el teatro muy subvencionado. Pero es muy subvencionado, sí. O la tiene Italia. Ojo, porque Italia siempre hablamos, pero Italia funciona muy bien, porque Italia es un país caótico, pero tiene una administración que funciona. Tú has estado en Italia, conoces bien Italia, porque estuviste allí viviendo muchos años, y en Italia funcionan las cosas de otra manera, pero funcionan. Claro, ¿cuántos teatros de ópera tiene Italia? Tiene 20 teatros de ópera. Uno por ciudad, o 25, y luego un montón de festivales. En España hay 6 teatros de ópera. No pero respecto a la infraestructura y el salto que dio España, a ver, hubo una especie de competición por tener estación de AVE, auditorio y orquesta, ¿no? Y Museo de Arte Contemporáneo. Y Museo de Arte Contemporáneo. Y no lo olvides. Las comunidades autónomas en una suerte de delirio presupuestario, absoluto. Que ha dado lugar después al abandono, ¿no? Claro. Porque si vemos modelos de máxima exposición, yo creo que el más extremo ha sido Valencia, ¿no? La Ópera de Valencia, que vivió tiempos de impresionante esplendor presupuestario a costa del contribuyente. Cuando íbamos a la ópera, al SATS, y veíamos a Zubin-Mehta dirigir El Anillo del Nibelungo con la Fura, pensábamos, joder, qué bien estoy como melómano y qué mal como contribuyente, ¿no? Porque te percatabas de que las comunidades autónomas habían entrado en una guerra de casi significación propagandística de nosotros sí que hacemos cultura. ¿Y cuántas orquestas se fundaron? ¿Cuántos auditorios se crearon? ¿No? Orquestas había, en los años 80 había 5 orquestas, ahora hay 30. Y claro, pasó una cosa, y es que los que hemos estado en la administración pública trabajando, está el capítulo 1, que es el de las inversiones, y está el capítulo 2, que es el del gasto. Entonces, siempre hay el del gasto contable. Pero claro, siempre hay dinero para las inversiones. Y os podéis imaginar por qué hay tanto dinero para las inversiones. Los periódicos todos los días hablan de esto. Entonces, claro, después de que se ha hecho la inversión,
que es tremendo. Bueno, tú vas a, yo qué sé, a un pueblo de tercera y tal, tiene un auditorio que no lo tienen en Alemania, en ciudades de 80.000 habitantes. ¿Y qué pasa? Que se hace el auditorio, se hace el Museo de Arte Contemporáneo, el museo no tiene ninguna obra que exponer y el auditorio no tiene nada que hacer. Os voy a contar un ejemplo. Yo llegué, cuando nada más llegar al Centro Nacional de Difusión Musical, teníamos que organizar un ciclo de conciertos en León. León tiene un auditorio teatro fantástico, pero de verdad, hecho por Moneo, extraordinario. Bueno, pues aquel teatro cuando se hizo tuvo 5 años con una actividad extraordinaria. Cuando yo llego allí y no tenían nada que hacer. Y entonces tenían un presupuesto de gasto para todo el año, de esto os estoy hablando del 2011, de 25.000 euros para todo el año. Pero tenían un presupuesto de 1.200.000 euros, porque de ese 1.200.000 euros tenían 21 trabajadores que no tenían nada que hacer, porque lo único que hacía el teatro era lo que le llevaban los privados y hacían magia, circo, conciertos, conciertos para sordomudos, bandas de música, todo lo demás. Entonces, claro, tú haces una inversión como aquel teatro, que no sé lo que costó, pero costaría un dineral por un arquitecto famoso, y luego tienen para programar 6 años después 25.000 euros, que es el caché de un buen pianista. De un día. De un día. De un día, sí. Eso yo creo que lo entendéis todo perfectamente, ¿no? Pues esta es la realidad de Julio, mira, país. si es una estadística de los hábitos relacionados con la danza y con el ballet. Claro, cuando hablamos de las artes escénicas, las juntamos todas como si juntas fueran más fuertes, ¿no? Porque por separado igual no se defienden, ¿no? Y esta idea de artes escénicas, más allá de un concepto, no sé, que identifica una forma de entender el arte, en realidad es una forma de establecer un grupo de defensa. Entonces yo no sé si la danza y el ballet, Julio, es la hermana pobre del Siempre se giro ha hablado de que es la cultural. Cenicienta, claro. Yo, en la cuestión del INAEM, yo siempre he creído que la danza tiene que estar junto a la música, y yo siempre he creído que tiene que estar junto al teatro, porque sus necesidades a mí me parece que tienen más que ver con lo teatral que con lo musical. Pero, claro, la danza exige un desembolso mayor, una preparación mayor. Los bailarines tienen una vida laboral más corta. Entonces, tiene unas características muy, muy distintas. Luego, la danza la danza contemporánea en España no se ha introducido hasta hace 50 años, hace 40 incluso. Podemos hablar de que hay un tejido de danza contemporánea. Luego está la danza española y el ballet clásico. El Teatro Real, cada vez que programa ballet clásico, un título importante se llena. Y siempre le importa, porque no tiene una Claro. compañía propia, como tienen los Pero grandes eso teatros. es una cosa que yo tampoco he entendido mucho, cómo teniendo a las... el Teatro Real, si no me equivoco, no ha hecho una producción de danza en sus 30 años lleva ya. No te equivocas. No ha hecho una sola producción de danza. Y Ninguna. hay 2 compañías en España con las que hacerlas públicas. ¿Por qué no hacer una producción con la Compañía Nacional de Danza, producción del Teatro Real? Bueno, es que la Compañía pues, Nacional de Danza no tiene teatro. No, esa es otra... O sea, que también podemos abrir ese melón. Otro Que melón. Adelante. Tienen una Sí, sí. tienen una semana. Tienen una semana, Una semana al año. O sea, que la... Y 2 semanas en el Teatro de la Zarzuela. Esa es toda la Es que lo actividad de que la- desarrollan las compañías nacionales en los 2 teatros nacionales. Una semana en el Teatro Real y 2 semanas Es en que el Teatro eso a mí me parece de la alucinante, que no tengan teatro, pero el tratamiento a los creadores, ¿no? El otro día que estábamos en los premios MAX y vimos cómo ganó Afanador de Marcos Morau con el Ballet Nacional. Y Marcos Morau, que es uno de nuestros mejores coreógrafos, que ahora mismo está a un nivel espectacular en el mundo, y no nos lo hemos quedado en España. O sea, está trabajando fuera. Bueno, pero eso yo
creo que hasta que es bueno. O sea, yo creo Sí. que si O sea, los creadores españoles, igual que se hablaba de los bailarines españoles que se iban, cuando lo tienes que hacer por necesidad, pero es bueno que un creador Sí, se vaya a Londres, a Alemania. Sí, porque, pero hay una cuestión porque el como de... bagaje- Sí, es fantástico, pero quiero decir, pues si es que es una de nuestras grandes... Sí, sí, sí. No sé, es... Pone el gráfico anterior que hay un dato ahí muy interesante. Al orden. Yo ahora voy, un segundo, que hay otros antes. Ahí. No es que me llama la atención con lo que estamos hablando, el de las estadísticas. He quitado todo ya, Hemos ido a negro. Es una lástima. Yo creo que ahora aquí va a estar, Después de ese. Es que me A he ver. pasado otra vez. ¿Qué ibas a decir, Antonio, mientras lo busco? No, bueno, pues más o menos. Hay una cuestión. Tú has dicho que la danza es la cenicienta, y es verdad, de las artes escénicas, porque tiene muy poco apoyo, solo tiene 2 compañías, lo que hay es privado y tal. Pero, por ejemplo, hay un dato que es muy interesante, o había un dato muy interesante, porque la danza tiene, míralo, ahí lo tenéis, el ballet y la danza tiene un 7.3 de incidencia, mientras que la zarzuela solo tiene 1.8 y la ópera solo tiene un 3% y la música clásica un 9,6. Eso no es así. No, eso no es así. No es así. No puede ser así de ninguna manera. Porque son datos del Ministerio de Cultura de la Pero- encuesta de hábitos culturales de 2024. O sea, no, Pero es por para cogerlo eso- con pincitas también. por eso está trucado. no lo ha hecho Tezanos, quiero decir. Pero alguien cerca, ¿eh? No, pero no puede ser, es imposible, por una razón muy sencilla. Porque la danza, que prácticamente no tiene actividad comparado con el teatro, o digo, actividad fuera, en el tejido del Sí, país, sí, sí. no puede tener un 7.3 porque es imposible. Porque el 7.3 y los conciertos de la música clásica, que en todas las ciudades, en todas las comunidades autónomas hay conciertos, hay sociedades filarmónicas y todos tienen una orquesta, todas las 17 comunidades tienen una orquesta, menos La Rioja, que también tiene, y Castilla-La Mancha, que también tiene, pero son orquestas de medio pelo. Entonces, no es posible ese dato. Cuidado, porque estas estadísticas hay que cotejarlas con que habla de que cuántas veces vamos a los espectáculos los españoles. Entonces, al cine vamos la mitad. Que a la ópera vayamos el 3,49 me lo creo. Ese es cierto. Y te diré otra cosa, es que somos los mismos. Y por eso os quería preguntar hasta qué punto, cuánto de la actividad cultural depende de la militancia de los aficionados a las diferentes manifestaciones. No hablo del público itinerante que viene a ver El Rey León, hablo de quien tiene asumido un compromiso con la cultura, más femenino que masculino, por cierto, de sesgo de público, donde uno repite y repite, precisamente porque casi es un acto de militancia. Siempre se dijo, Antonio, acuérdate, que aficionados a la música de Madrid había 4.000 y nos veíamos permanentemente en los mismos sitios, ¿no? Trasladar ese modelo a esa estadística igual la acerca. Digo por darle una posibilidad a esta... Se manipulan las estadísticas. Eso no lo dudamos. Y No, hay en mucho... cuanto- Bueno, perdona, Julio. No, adelante. No, en cuanto al público, decían los mismos, yo que voy a diferentes teatros y según el teatro que vaya ya sé un poco el público que voy a encontrar. En algunos hay mucho jubilado, es así, o sea, muchísimo ahora, que está muy bien, a mí me parece fenomenal. Alguno, de hecho, va y dice, esto no es lo que yo iba a ver, es demasiado contemporáneo, y ves cómo se sale la señora y dices, bueno, pero está fantástico. Y yo creo que lo que hay son diferentes públicos, o sea, hay teatro para diferentes públicos en Madrid. Y eso me parece fenomenal. Mira, ahí lo tienes perfectamente cifrado. ¿Ves? Pues Yo creo tienes que para la todo. selección la hace el precio de las entradas. Entonces, como el precio en los teatros públicos, o sea, hablando del teatro, de esto, los teatros públicos, como tú has dicho antes, pueden tener unos precios más asequibles. El público se renueva, pero yo también creo que es un porcentaje bastante limitado y que hay mucha militancia cultural. Bueno, Antonio es el artífice de uno de los montajes más escandalosos que hubo nunca en la historia, que es una Lulu de Alban Berg,
Que se fueron, yo los contaba cada día. Sí. Les decía a los acumuladores. Era Christoph Loy el Sí, montaje. fue el Christoph Loy. Y yo les decía, por favor, decidme cada día los que se van. ¿Se te salieron muchos? Bueno, te voy a No, decir no, los que se alguno se salieron. quedó. Alguno se quedó. Mira, el aforo era... Pero además surgió una paradoja muy interesante en aquella ópera, porque el aforo del Teatro Real son 1.700 localidades. El 85% del aforo está, en mi época, al menos estaba abonado. Quiere decir, que es lo que tú has dicho, esas óperas las veían los mismos todos. Claro. O sea, Sí, había los 200.000, pero no es verdad que había 200.000 personas diferentes. Eran los mismos que multiplicados por 10 óperas Ya. del 80% te daban esa cantidad. Entonces, Sí. en el caso de esta ópera, es verdad que la ópera tan minimalista, ya una ópera dura de por sí, que es Lulú de Alban Berg, además con el tercer acto que compuso otro compositor y que la alarga 1 hora y media más. En general, las óperas, cuando duran más de 3 horas, el tercer acto, una serie de gente no se queda. Da igual que sea de Wagner, da igual, se van. Cuando llega después del segundo acto, han reservado la cena y entonces esos se piran directamente. Entonces, en aquella ópera, claro, empezó a irse la gente después del primer día y hicimos 9 funciones y de las 9 funciones se marcharon 6.000, tengo el dato, me acuerdo En la cabeza, sí, el del alma. 6.200 personas. La media era unos 400 o 500 que se iban, pero hubo un día que se fueron 900. El Teatro Real tiene una capacidad de 1.500 localidades, ¿no? 1.700. Pero en cambio, fíjate tú, la paradoja que es que aquella ópera 900. fue una de las que más se vendió en la taquilla de las entradas que quedaban libres. Sí. Entonces, la gente joven o la gente interesada iba a ver esa ópera y agotó prácticamente casi todas las funciones, mientras que el abonado, que es mucho más conservador, se fue en casi todas las funciones en un número importante. ¿Qué tenía la obra? ¿Qué tenía la obra para que la gente se fuera? Mira, la ópera es dura de por sí. Entonces, esta producción de Christoph Loy, que es uno de nuestros mejores, tenía una luz de un cañón que era la luna, una silla y un muro que venía hacia adelante. Eso era toda la ópera. Y entonces allí cantaban, porque en Lulú no se canta, se dice, es pregesán, es como una especie de recitado de música atonal. Entonces, claro, eso para la gente es duro. Es cierto que es duro, pero la gente en general no tiene interés por descubrir cosas nuevas. Pero claro, Lulú es una ópera que tiene 100 años. No es que creáis que la compusieron antes de ayer, es que tiene 100 años. Por eso antes te iba a preguntar, y esto también os lo traslado a vosotros, la contradicción que a veces existe entre el espectáculo que se concibe y el público que va. Porque cuando eliges una línea de vanguardia teatral, y la ópera es un ejemplo de ello, luego existe el colapso o la colisión con la sensibilidad de un público que no quiere ver eso. Y se produce, ¿no?, esa paradoja o ese desencuentro, ¿no? Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en mi época, con las óperas de los 5 años que yo estuve en el Teatro Real, con los grandes éxitos que tuve fue con las óperas del siglo XX, con el ciclo Janáček, con el Boxek de Calixto Vieito, que fue un exitazo, y la gente también se iba, y con por ejemplo, La ciudad muerta de Cornwall, ¿no? Sí. Entonces fueron, paradójicamente... Hasta la Ocupa, ¿no?, de Gens. Sí, ese ya no lo hice yo, pero ese tuvo también mucho éxito. Y luego una ópera que tuvo muchísimo éxito, porque siempre que hay sexo, hay éxito. Entonces, esto es clave. Por eso muchos directores de escena abundan en el contenido del sexo porque saben que lo tienen todo vendido. Hicimos un Tannhäuser que tiene un primer acto y sobre todo el Venusberg, pues ¿qué es el Venusberg? El Venusberg es una orgía. Entonces, si lo tienes que representar en una ópera, pues coño, tienes que hacer una orgía, no puedes hacer el Santa Santorum allí en aquel momento, ¿no? Y entonces nos trajimos una producción de un teatro muy conservador, que es un teatro de Los Ángeles, que dirigía entonces Plácido Domingo. Y me decía Plácido, Antonio, yo creo que deberíamos limar un poquito, porque yo nunca estuve muy de acuerdo con esta producción, porque es demasiado explícita, entonces deberíamos limar algún movimiento que otro, me decía Plácido Domingo. Y entonces, bueno, estrenamos aquello, no pasaba nada, hubo unos desnudos como ocurre en cualquier orgía, además elegante, bien hecho, o sea, allí no se fornicaba en escena, se hacía como que se fornicaba, pero no se fornicaba.
Pero claro, después del ensayo general, Telecinco sacó un titular en el telediario que decía «Sexo explícito en el Teatro Real». Y os podéis imaginar que a partir de aquel momento las pocas entradas que había volaban. Y todos los que no tenían una entrada, a mí no me ha llamado tanta gente interesada en ir a la ópera. ¿Y por qué era? Por el sexo explícito. Entonces, claro, esto a veces tiene que ver, todas estas historias, las modas, por qué va la gente, por qué no va la gente, por qué se cansa la gente, es muy curioso, es para hacer un estudio sociológico. Pero ¿no permanece el miedo atávico a la ópera como lugar como espacio cultural, ciertas reservas del público a considerar que lo que ahí se ofrece es un espectáculo asequible? El miedo, ¿no? Yo creo que sigue siendo el único espacio de las artes escénicas donde hay espectadores que ni se plantean, ¿no? Bueno, es que económicamente también echa para atrás un poco. El ballet yo creo que también. Hay También, mucha gente sí. que tiene miedo. Es que yo no entiendo de... Es que no tienes que entender. Tienes que disfrutar. Sí, pero eso la gente en el cine nunca te dice... Te dice, es que yo no entiendo, ¿no? Claro. La gente hace unos análisis de las películas que te quedas muerto. Claro. Y Pero no- en cambio en la música te dicen lo primero, ay, yo Claro, no entiendo. no entiendo. Pero es Yo- que fíjate esta estadística. Esta habla de los hábitos de conciertos de música clásica y de música actual. Está claro que en la conciencia de los ciudadanos una se deriva de la falta de interés. Y esto entronca con otra cuestión que os planteo, y es nuestra formación cultural educativa. O sea, hasta qué punto en nuestros planes de educación, desde que empezamos a estudiar hasta que terminamos, en realidad tenemos un contacto ficticio Pues hay- con claro. las artes escénicas, ¿no? Claro. Con la educación musical, con la preparación teatral, ¿no? Sí, porque todavía al teatro, por ejemplo, cuando se programa a grandes clásicos que están en los manuales, pues por ejemplo ahora que ha habido la de Historia de una escalera de Buero Vallejo, estaba llena de los colegios. O sea, en los colegios llenaron el Teatro Español el mes y pico que estuvo. Entonces el teatro sí que van los institutos, los chavales y tal, pero al ballet, No. ¿qué colegios llevan a los niños al ballet? A la ópera, a no sé, a la zarzuela, a la danza. Entonces, claro, yo creo que, sin embargo, al cine van todo el rato y al ver al teatro un poquito más por estos autores clásicos. Pero si tú no has recibido esa educación desde que eras pequeño, pues te llegan los 20 años y no vas. No vas a la zarzuela, no vas al ¿En qué ballet. consistía la asignatura de Claro. música En tocar la en nuestro flauta. tiempo? En tocar la flauta. El Antón Que además Pirulero. nunca se entendió porque se llama flauta dulce cuando la dulzura de los intérpretes nunca No. se acreditó jamás. La ¿no? flauta, Nunca- sí. ¿no? Pero, Sí, pero sí que hay un fallo, en eso sí. consistía la asignatura. O sea, yo no recuerdo que me explicaran la novena sinfonía de Beethoven, no recuerdo que me contaran el significado de Verdi tocábamos el Greensleeves en la Sí, flauta pues y yo ya era está. Antón Pirulero, si que se nos ya daba bien, pues nivel. Claro, pero estupendo. hay un concepto erróneo en nuestra educación musical, es decir, lo que en Alemania, en Austria, en los países escandinavos es normal, y es que, primero, los padres, las familias son aficionados, con lo cual ya llevamos una ventaja, con lo cual al ser aficionados es normal que los chavales vean teatro, vayan al teatro, vayan a la danza, escuchen conciertos. Pero luego en los colegios o en los institutos no se les enseña música para tocar la flauta, sino para que amen el arte en general. Y aquí no. Aquí había que estudiar solfeo. El solfeo es lo peor que alguien puede hacer en la vida. O sea, estudiar solfeo es un horror tremendo. Esto ha cambiado ahora mucho, ¿no? Pero es cierto que este tipo de cosas en España no las hemos entendido, porque siempre hemos entendido en España la cultura como un lujo de ricos, que es verdad.
Y la cultura los políticos la entienden como un gasto, cuando la cultura es una inversión. Está todo equivocado. Si os dais cuenta, es un problema muy serio, porque siempre se piensa, no, la cultura es que hay que gastar. No, oiga, perdone, la cultura no hay que gastar. ¿Tú te acuerdas hace unos años en un estudio del Festival de Salzburgo que hizo la Cámara de Comercio de Salzburgo, el Festival de Salzburgo, que tiene un presupuesto en torno a los 60 millones de euros, la recuperación de ese festival en la ciudad y en el LAN, es decir, en la región, era de 260 millones de euros. Sí. Directa. La idea de la industria que decía Julio. Claro, porque eso mueve mucho. O sea, es que claro, todos los que vamos a Salzburgo, pagas una entrada, te hospedas en un hotel que no es barato, te comes en restaurantes que no son baratos, consumes, compras. Eso le da una riqueza a la ciudad increíble, igual que las fallas o los Sanfermines aquí. Es decir, la gente cuando va a Salzburgo se gasta mucho dinero en ir a Salzburgo por ser el festival más famoso. Pero claro, aquí hay un dato que es demoledor, y es que el 60% de la gente o no tiene interés, que es un 40%, o no tiene tiempo. Daros cuenta que ese dato es la leche, ¿no? Respecto a falta... Perdón. Sí, no, pero es que fíjate, yo antes te he dicho con el tema de la ópera que económicamente obviamente es un obstáculo, pero también estaba pensando, por ejemplo, en los conciertos y el dinero que está gastando la gente ahora en ir a conciertos de música, de rock, de pop. Sí. Bad Bunny ahora, la gente se ha gastado 600 euros, mucha gente que no los se ha endeudado y ha pedido créditos. Sí. Quiero decir... Pero mira, ahí tienes un dato que en la música actual lo que más pita, más que en la música, es que es muy caro. Sí, pero será caro. Es Pero, pop, es que es muy caro. Es muy caro, sí. pero se está gastando. Y esa es la diferencia. Es decir, ¿por qué estamos hablando de una determinada cultura que puede ser cara, pero hay cierto público, mucho público tiene reticencia, pero no le importa gastarse una determinada cantidad en porque es otro? el interés. A mí la gente, el periódico me pregunta, el teatro, me dicen, es que es muy caro, porque claro, tienes que comprar las entradas, luego ir a cenar. Digo, no, es que nadie te obliga a ir a cenar después. Eso está muy bueno, claro. Pero es que no, tienes que ir al parking y luego ir a cenar. Digo, no, ni el parking ni el cenar bien incluido. O sea, vale que no te quieras gastar el dinero, pero... Sí, es que, Julio, mira, el impacto de la tecnología, que tiene un lado muy positivo, el negativo que tiene con la industria del disco es que los artistas no viven de los discos como vivían antes, Claro. y lo que perciben por sus descargas es anecdótico, y la única manera que tienen de rentabilizar su actividad artística son los conciertos masivos. Y esa realidad ha precipitado no solo que las grandes concentraciones de masas sean su forma de ganarse la vida, sino que ellos mismos, los propios promotores, estén detrás de la reventa, porque no es solo lo que cuestan las entradas, van de 250 euros para arriba, es que luego hay un mercado alternativo organizado por los propios productores. Bueno, las tiqueteras, que ese es otro asunto tremendo. Precisamente por el impacto pernicioso de la tecnología en este caso. Claro, tenemos aquí la discoteca universal. Cuando antes nos gastábamos mucho dinero en comprar unos discos, y es verdad que los royalties formaban parte de la posibilidad del artista de ganar dinero, y ahora la única manera que tiene un artista de ganar dinero, la única, es los conciertos en vivo a partir de su fama y de los estadios o teatros que puedan llenar, ¿no? Pero en la música pop las descargas sí dan dinero, donde no dan es la música clásica. Pero claro, cuando tienes 6 millones de descargas, aunque le den un céntimo, multiplica porque ahí sí hay dinero. Sí, pero esos son 3, ¿eh? No, eso hay bastantes, ¿eh? No son 6 millones, pero... un royalty de un disco de antes. O sea, con un CD por el que pagábamos... Claro, no es comparable, pero tampoco les daban royalties, ¿eh? Los discos de antes, al final, los royalties, pero luego nunca los artistas los recibían. Siempre se quejaban todos de que nunca les pagaban las compañías los royalties. O les pagaban muy poco, les mandaban, yo qué sé... Yo sí sé lo que pagamos los melómanos, por un disco, ¿eh? Por un disco sí, coño, costaban los discos 25 euros, acuérdate. Y 30, sí. 30, o sea que... Pero entonces les mandaban 2.000 eurillos... Te has pedido un crédito, o sea... Claro, 5 discos. Sí, fíjate tú, y la tetralogía, que yo costaba 150 euros el. Y fíjate, has mencionado la falta de tiempo y os planteo esta cuestión, que, claro, el hogar se ha convertido en un territorio casi inexpugnable, con una serie de mejoras tecnológicas y muy asequibles. O sea, tener una pantalla de alta definición en casa de un proyector y un equipo de música es muy asequible, y no salir
Parece que esto es muy autobiográfico lo que estoy diciendo. No, pero luego ha transformado los hábitos culturales, ¿no? Salir menos y ir menos a la experiencia. Sí, pero en el teatro igual no tanto, ¿no? Porque al final tienes que ir. Quiero decir, la experiencia con el teatro, con la ópera, con... Teatro no hay consumo claro, en las casas. No, claro. Al final No digo que en lugar de ir al teatro te quedas viendo una serie. Pero En yo lugar creo de leer un libro te quedas viendo una serie. Pero yo creo que el ser humano necesita salir, necesita compañía, necesita... y eso se lo ofrecen los espectáculos en vivo, claro. Lo hablamos antes, el teatro, la música, la ópera, es un acto comunitario de gente que mira hacia el mismo sitio, respira igual, y eso yo creo que el ser humano lo va a necesitar siempre. Pero lo que estamos haciendo aquí ahora también. Sí, también. O sea, quiero decir, es que no es lo mismo que verlo... Y yo por ejemplo, pienso en cuando el COVID, que yo misma y gente a mi alrededor, estuvimos en varias plataformas, ¿no? Teníamos varias plataformas para ver muchas películas, muchas series. Yo misma no tengo ni la mitad de lo que tenía entonces, muchos amigos míos tampoco. Quiero decir, Te has desintoxicado. sí, y espero más todavía, a ver si poco a poco. Pero creo que, igual que pasa con los conciertos de música pop, igual que estábamos viendo con el teatro, que vemos mucha gente yendo a verlos, yo creo que es que el espectáculo en vivo, no sé, lleva desde Eurípides, y es que no, es imposible que baje. Porque lo necesitamos, lo que decía Julio, lo necesitamos. Y lo que te da el vivo no te lo da ninguna otra nada. plataforma. Yo siempre digo que un concierto o una ópera en la televisión es como una fotocopia de un cuadro. Claro, es una representación. Es una... Hombre, La lámina. claro, Sí. pero el que vive en cogullos de abajo y no puede venir al Teatro Real o no puede ir al Palau de Barcelona, la única manera que tiene de escuchar ópera o de escuchar conciertos o de ver espectáculos de danza es a través de esto. Ojo, que es que estamos hablando desde la Atalaya de Madrid, que es un lujo. Claro. Yo soy de pueblo, y un pueblo pequeño, y claro, en la España profunda de esto, nosotros somos unos auténticos privilegiados. Sí. Totalmente. Pero Sí, claro, sí, total. en el resto del país, que es todo el país, excepto, tú lo has dicho, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla, y punto. Claro, la gente que vive en Soria, lo de la ópera es algo como un sueño, ¿no? Por ejemplo, vamos, un concierto. En Soria no hay orquesta. Digo Soria como podría decir Cuenca o Huesca, ¿no? Me da lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ese es un problema. Y luego hay otro problema que igual deberíamos abundar un poquito, y es que la cultura, al menos en el teatro, en la danza y en la música y en la ópera especialmente, está muy subvencionada por las instituciones públicas. Y entonces se están subvencionando a esos 100.000 que van todos los días, que es así. No al resto que no pueden ir. Porque el Teatro Real, que aunque se empeñe Gregorio Marañón en decir que es un teatro privado, es mentira. Porque el Teatro Real es un teatro que tiene 60 millones de presupuesto, en torno a 60 millones de presupuesto, de los cuales 25 millones son de subvenciones públicas. ¿Qué se puede hacer con 25 millones en danza o en teatro? Que estamos hablando, en esos casos, las compañías nacionales de danza y el teatro, y el Ballet Nacional tienen un presupuesto que no llega a 3 millones. Que no llega a 3 millones, por no hablar del teatro y las compañías de teatro. Entonces, claro, fijémonos en el Teatro Real, que es el que yo conozco, y el Teatro del Liceo es parecido. Sí, Teatro Real, la entrada de ayer en la Traviata, esta foto que nos han puesto, costaba 475 euros de bellón. La más cara. La más cara. Y la más barata, 90, pero de las más baratas no encuentras porque las tienen los abonados que les gusta la ópera. Con problemas de visibilidad. Con problemas de visibilidad. Otras. Bueno, las de arriba son entre 70 y 90 y son tal. Tú con 90 euros vas a la Ópera de Berlín, al patio de butacas, a la fila 14. Y vas a la Ópera de la Bastilla en París, por ese mismo precio, por menos de 100 euros. Y a la Ópera de Viena, que he estado recientemente,
en la fila 16 la entrada me costó 118 euros. Entonces, aquí el Teatro Real es el teatro más caro de Europa y más caro del mundo. Más caro que es, por ejemplo, el Metropolitan de Nueva York. Pero está subvencionado en un tercio con dinero público, el otro tercio es los sponsors o los patrocinadores, y el otro tercio, claro, viene de la taquilla. Pero claro, esto es un tema muy importante que tenemos que analizar, porque estamos subvencionando públicamente a unos señores que pueden pagar su entrada. Que se lo podrían pagar, claro. Porque les da lo mismo pagar 475 que 850. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, por favor, levanten la mano, pueden pagar 475? Que por dos son... Más la cena. Son casi... Más la cena. Y si hay cena y si hay parking. Claro, esto es un tema tremendo, y la Orquesta Nacional tiene 3 sesiones de abono a la semana, de los cuales el 85% de la gente es abonada. Y de esos abonos es el ciclo de conciertos que tiene gente de mayor edad. Y entonces, claro, les hacen el 50% de descuento a todos los mayores de 65. Y estás subvencionando, cuando dicen, no, tenemos unos abonados de 70.000. No, tenemos unos señores que van a todas las funciones o a todos los conciertos, que son los mismos, que además son de Madrid y que además se lo pueden pagar. Porque hoy los jubilados, yo ya estoy jubilado, los jubilados somos los que más poder adquisitivo tenemos, porque nos pagan una pasta. Que estáis en todas partes, que lo veo yo, ¿eh? Pero claro, aquí no pone, no sé si hay un dato aquí de estos que nos ha sacado, de cuántos, quién consume, si el joven, el mayor de 65 o el de 50. Sí, es verdad. Está bien tirado eso. Y está bien tirado ya directamente el debate, porque el tiempo se nos escapa. Y claro, mi sensación después de escucharos es que hay muchas razones para el entusiasmo si eres de Madrid. Claro. Porque tenemos las funciones de la Traviata. Si ustedes ven la cartelera de hoy, verán que Mayorga está haciendo Los Yugoslavos en la Abadía, que Miguel del Arco está haciendo La Patética, que David Serrano está montando un tranvía llamado Deseo, que tenemos la ebullición de los musicales, pero tenemos la nada fuera de las grandes capitales. Oye, y que en el ¿cómo se llama esto? En el Botánico tienes cada día un concierto con primeras figuras, todo lleno, y hay unas entradas que no son precisamente baratas. Y luego, eso es privado, ¿eh? Luego somos muy entusiastas y tenemos mucho por venir si estás en Madrid. Por aquí, sí. Y en cambio hay una descompensación con el resto de España, exceptuando a las otras grandes capitales. Este es el escenario paradójico, ¿no? O por lo menos ambiguo en el que nos encontramos. Volvemos a lo que decía Antonio. Hay mucho por venir, pero todavía del INAEM, que es el motor. El motor de todos los males. El motor de todos los males. Exacto. Resulta que está subvencionando a una serie de señores que son los mismos y no le está llevando ni al de Soria, ni al de Huesca, ni al de Alicante, nada. Porque eso está pagado con los impuestos de todo el mundo. Añadamos que no hay un tejido que predisponga la inversión del sector privado, porque no hay una ley de mecenazgo. Exacto. Que llevamos con la ley de mecenazgo mientras existe la democracia. Sí. Acordaros, porque todos los gobiernos llegan y lo primero que dicen es que van a aprobar la ley de mecenazgo. Se van cuando la ley está en el Parlamento, cosa que sucede ahora. Yo 40 años trabajando en el periódico, lo llevo escuchando todos los... Y que no tenemos industria, o sea, un desastre, señores. No, hombre, para pero tampoco es un desastre. Este escenario depresivo que contradice vuestros puntos de salida, podemos emborracharnos aquí en las instalaciones aledañas, gracias a la generosidad de los anfitriones. Gracias otra vez a ustedes por su presencia. Nos vemos a la vuelta del verano, si es que nos siguen contratando, porque no lo sé. Gracias. Gracias. Muchas gracias.